Hoy día vamos a conversar con José Keckling, importante empresario peruano con una larga trayectoria en el desarrollo de proyectos, principalmente en la Amazonía peruana. Gracias, Joe, por conversar conmigo hoy día. Felicitaciones, Jaime, por tu buena audiencia, tu presentación de temas peruanos de relevancia. Gracias. Mira, antes de fundar Incaterra en el 1975, tú ya habías coproducido unas películas con este famoso cineasta Werner Herzog. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Eso te motivó? ¿Te hizo que te enamoraras de la Amazonía peruana? ¿Puedes contarnos un poco esos antecedentes? Enamorarse, ya estaba enamorado desde el año 56. En enero fui a la Amazonía Norte con los jesuitas, estudiábamos en la Inmaculada, en las famosas misiones. Ahí tuvimos una primera experiencia, tuve una primera experiencia de lo que es la, el entorno amazónico. Después, en el año 56, también en julio, fuimos a Machu Picchu y me quedó esa vivencia infantil de la sorpresa, del Claro, childish amazement, como le llaman, ¿no? claro. En el año 71 vino Werner, que presentó una serie de sus películas en el Colegio Champañá, Cine Club. eh, me- por casualidad caí, me sorprendió, películas muy personales. Y como sucede las cosas, conversábamos, digo, Werner, ¿qué estás acá? Sí, la televisión alemana me ha dado un tanto para hacer una película. Digo, pero Ya. ¿por qué no haces un largometraje, un feature film? No, vamos porque no tengo plata. Bueno, le digo, pero esto que no. Total, conversamos varias veces y me dijo, si tú consigues la plata, yo hago el feature film. Entonces, de pronto me vi que tenía yo que levantar la plata y nos lanzamos a hacer una película, la que es sin presupuesto, sin condiciones económicas, él y yo, sin nada de lo que significa un contrato. Simplemente fue un hacer. Claro. Eso nos llevó ¿Esa cuál fue? a ¿Esa fue Aguirre, Fitzcarraldo o Aguirre? Aguirre, Aguirre, era de Dios. Aguirre, la ira de Dios. Claro, Entonces, Aguirre se presentó casi 3 años seguidos en París. Pasó el tiempo y yo decía, oye, Verde, mi plata. Entonces, claro. le digo, bueno, vamos a hacer otra película de este gran héroe geográfico peruano, el que incorporó a la economía nacional Madre de Dios. Era la época en que se perdía territorio y después se legitimizaba la pérdida, lo hemos visto tanto que hemos perdido, y en la práctica lo curioso era que el verdadero Fiscarral, Carlos Fermín Fiscarral, cuyo padre Fitzgerald, californiano, se estableció en San Luis de Huari, en la Cordillera Blanca, y de ahí pasó bueno, la Cordillera Negra, pasó al Marañón y se fue a Iquitos y hizo fortuna. Y imaginó que allende el horizonte habría una cuenca no conocida, que era la cuenca amazónica también del sur del Perú. Entonces, efectivamente, llevó un barco y lo hizo subir eh, Sí, claro. eh, en lo que ahora es llamado el istmo de Fiscarral, ¿no? Y que al final baja por el río Manu, que lo lleva al río Alto Madre de Dios. En esa confluencia, ahí prácticamente en Cusco, región, estaba la aduana boliviana. O sea que ya habíamos perdido, el Perú ya había perdido eso. Él Claro. continúa bajando y tomando posesión peruano hasta lo que es hoy día el Perú, hasta el río Jit, ¿no? Y también continúa hasta más abajo, hasta Ribera Alta, donde se encuentra con el otro cauchero Suárez. Toda esta gesta de recuperación del territorio peruano
de incorporación de ello me motivó a decirle a Werner, bueno, y también porque en casa mi padre siempre hablaba de Madre de Dios y era curioso. El, y la razón fue que su tío, hermano de su madre, cuando muere Carlos Fermín Fiscarral, el tío trabajaba con la firma en Iquitos y él es el que va a Puerto Maldonado a hacerse cargo de la operación. Y en términos legales, él es el primer peruano que tiene un título de propiedad en la zona de lo que es Madre Dios, hoy día Puerto Maldonado. Interesante. Entonces, y esto estaba en un libro, Fiscarral, el rey del caucho. Entonces se lo llevo a Werner, le llamo a Werner, Werner, vamos a juntarnos, me voy a Múnich, le digo, Werner, vamos a hacer otra película, este es el tema, y me pagas. Así que, Claro, aprovecho y me pagas. así que somos buenos amigos porque hemos pasado dos peripecias. Fiscarraldo también está en YouTube. El documental de Fiscarraldo es realmente dramático. Sí, sí lo Es he visto. un documento de vida, de cómo era el Perú en esa zona, en esos tiempos. Sí, No sé si lo has visto, pero es sí, 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 por supuesto, he realmente visto la eh, película, la película. Claro. el documental. Trata de ver el documental. Bien, Ya. Jaime, me fui. Ahora, Sigamos. tú en 1975 fundas Incaterra y con esta noción de el desarrollo sostenible, el ecoturismo, ¿puedes explicarme un poco la filosofía detrás de Incaterra? Podemos hablar de la filosofía, pero no de los términos. El término ecoturismo no existía, el desarrollo sostenible no existía, pero Claro. los conceptos eran naturales, ¿no? ¿Qué cosa es? Si otra vez regresamos a ese maravillarse ante el paisaje y ese tratar de mantener ese paisaje, conservarlo, eh, tienes que, como decían los jesuitas, dicen, para conversar, o sea, para entenderse, necesitas definir términos. Entonces, ¿cómo defines términos en la Amazonía? Lo defines por medio de los inventarios. En el año 78 empezamos a hacer inventarios con el Museo de Historia Natural en Londres empezamos y de ahí pasamos con la Universidad de California, Berkeley. Invitamos con pasaje, con gastos y todo a 7 profesores titulares de Berkeley en distintas disciplinas. Hicimos lo que hoy día se llama un Rapid Assessment Program, una evaluación rápida de 15 a 20 días. Y los primeros inventarios nacieron. Y de ahí continuamos haciendo inventarios que llevaron a determinar, por ejemplo, el profesor Wilson, E.O. Wilson, el que acuña el término de ecología. Él ganó 2 Pulitzers. Harvard, él determinó que ahí en la zona nuestra estaba el mayor número de especies de hormigas en toda la cuenca amazónica, en el mundo en realidad. Y así vamos llegando a que por medio de inventarios tenemos conocimientos que no existían previamente. La Universidad de Cornell publica el libro sobre anfibios y reptiles, que nos tomó como 20 años con americanos también, exclusivamente de nuestro sitio llamado Cusco Amazónico, cuando queríamos hacer saber que desde Cusco se podía ir a la cuenca. Cornell pone ahí que este libro es la línea de base para todos los futuros estudios sobre anfibios y reptiles en toda la cuenca amazónica. Y así nos vamos a otras cosas que son sorprendentes. Hoy día eso ha derivado en que ya no hacemos los inventarios tradicionales, que se continúa haciendo mayormente en el mundo, sino ahora hacemos los inventarios por medio de secuenciamiento de ADN. Y Caramba. tenemos el primer laboratorio de campo en la cuenca amazónica, algunos dicen que inclusive sea todo Sudamérica, en campo,
donde estamos haciendo distintos estudios. Claro. Ahora, yendo, digamos, antes de la pandemia, Incaterra tenía 5 o 6 hoteles básicamente concentrados en el Cusco y en Madre de Dios, que son las zonas que tú has conocido desde niño por lo que nos describes, pero tenías proceso también expandirte. Entiendo que estaban construyendo un segundo hotel en Aguascalientes, tenías un proyecto, no sé si se llegó a concretar en Cabo Blanco. ¿Cómo era tu visión de crecimiento de Incaterra antes de que nos llegara la pandemia? Bueno, Jaime, la pandemia es así, ¿no? Ya sabemos que las cosas suceden y te acomodas y si sobrevives, sea en términos de persona natural y de persona jurídica, continúas con la nueva línea de base otra vez. Claro. Eh, Así que no ha cambiado. Nuestra perspectiva anterior no ha cambiado para el futuro tampoco. El, Mencionas, sí, estamos construyendo otro hotel en Machu Picchu, en el área de Ladera, muy bonito, muy especial, vidrio y eucalipto y perspectiva, horizonte, muy bonito, dentro del área urbana. El, eh, Estamos construyendo en Cabo Blanco. Cabo Blanco eso es un reto difícil. Llevamos casi 10 años allá. Compramos a la Superintendencia de Bienes Nacionales 2 kilómetros de desierto con frente a playa, al sur de la población de Cabo Blanco, que dicho sea de paso, Cabo Blanco fue el primer sitio donde Pizarro tocó tierra, ¿no? Ah, Además de ser el sitio donde se reconoce por Hemingway, que estuvo ahí Hemingway, claro. pescando, ¿no? Y que está la confluencia de las aguas y que hace que sea un área naturalmente rica, humanamente depredada absurdamente, y que nos lleva a tratar de recuperar esa riqueza ictiológica. Ahí está vigente el premio, el récord mundial de todos los pesos en pesca, Sí. un berlín negro de 707 kilos, de hace el año 53, más de 60 años. Está también el récord de atún en pesca deportiva del año 57, 197 kilos. Es un área muy rica y es un área donde todavía se pesca a vela. En el mundo no hemos encontrado todavía otro sitio en que se mantenga esa tradición chincha para nosotros de pescar en movimiento a vela, sin combustión. Ya se ha declarado patrimonio cultural nacional y estamos buscando que documentarlo para que en el tiempo continúe esa tradición. Entonces, Cabo Blanco es tan importante para muchos, es el Atlantis, es la ciudad perdida, el área perdida en cuanto a riqueza ictiológica y estamos tratando de recuperarlo con una construcción muy acorde con el futuro, curiosamente, que es que sea dispersa el, y con frente al mar y con recuperación del entorno. Estamos trabajando en el bosque seco tropical, buscando que la valía del bosque continúe a pesar de la depredación natural o humana, Claro. principalmente con el algarrobo. El algarrobo, comemos pollo a la brasa, no sabemos de dónde viene esa brasa. Lamentablemente viene de depredación de bosques naturales de algarrobo. Y, Claro. eh, y ahí va el espíritu de la cosa, Jaime, el tratar Ahora, de hacer, como dices sí, tú, como bien dices tú, vamos a pasar esta situación que nos ha caído de improviso,
pero hoy día el sector de turismo está muy afectado. Tú, entiendo, eres presidente de la Asociación de Hoteles del Perú, entonces tienes una visión general, siendo tú un importante empresario en el sector hotelero en el Perú. ¿Cómo están viendo cuán severo, desde luego, es esta crisis? ¿Cómo están viendo un poco los protocolos para reiniciar las actividades y poder generar bienestar, ingresos para las compañías, pero también sostener el empleo y los beneficios que trae el turismo, ¿no? Como tú dices, Jaime, es una situación que inaudita. Si bien hemos tenido muchas situaciones inauditas antes, las hemos sobrellevado. Esta va más allá de todo lo imaginable. Estamos absolutamente preparados. El futuro aún es incierto. No hay manera de definir qué cosa es lo que ha de ser el modus operandi futuro, pero pensamos que de todas maneras, de alguna manera, tendremos que pasar esta etapa que es la etapa de supervivencia. Claro. El, y quien sobreviva, personas naturales y personas jurídicas, entonces podremos crear una nueva plataforma de acción. Esa nueva plataforma de acción lo que trae distinto, además de los efectos sociales y hasta culturales y económicos, para el caso del Perú, es el entendimiento, el reconocimiento que el turismo es una actividad económica importante, gran generadora de empleo, absolutamente transversal. Todas las acciones relacionadas con el entorno habitual de una población se replican con la población flotante que significa los turistas. Debemos crear mejores condiciones de vida para los turistas mediante la mejor condición de vida de los residentes habituales. Entonces, el entorno que se viene es un entorno de creación de riqueza por medio de nuevos estándares de conducta humana. Es interesante porque el mundo está propenso a entenderlo mejor y a certificarse algo mejor. Es curioso, la gente proclama a viva voz determinados postulados de bienestar común, pero en la práctica no realiza tantos esfuerzos y sacrificios o abstinencias o carencias cuando se trata de efectivamente poner en práctica lo que uno proclama. Así que requerirá, esperamos, requerirá un mejor entendimiento de valores, no necesariamente de valor económico, sino de valores ancestrales que son los que permanecen. Es lamentable ver cómo la falta de autoridad en el mundo, no solamente acá, sino en el mundo, salvo que sea una autoridad ejercitada a coerción absoluta, como lo es en otros sitios, pero la libertad en democracia no es bien ejercitada, porque lo estamos viendo. Digamos, este año va a ser un año muy severo, el 2020, quizás ya a partir del 2021 se puedan ir reanudando actividades que me imagino que inicialmente se podrá hacer para el turismo interno. ¿Tienes alguna visión sobre fomentar, porque los vuelos van a estar restringidos, quizás a algunos países? ¿Ves alguna posibilidad de que esto también colabore para que el peruano mismo conozca un poco más su país? Sí, en teoría, en propósito, en directivas. En la práctica, si miramos lo que es el turismo interno, es un turismo masivo anterior
a esta pandemia, turismo masivo de muy poco gasto individual. sí, Entonces, imaginar que el turismo masivo de poco gasto individual pueda ser una fortaleza general de recuperación, lo será, pero a determinado nivel. claro, Sí, y lo que corresponde es que ese determinado nivel sea la base para un mejor comportamiento social que permita que cuando venga el turismo receptivo que estás implicando que pueda ser el próximo año, no lo sabemos, suponemos, se habla, se dice que una aerolínea tiene programados sus vuelos para el 1 de julio, pero las condiciones no quiere decir que lo permitan. Todo es incierto todavía, pero lo que es cierto es que tenemos un problema. Y ese problema hay que entenderlo bien para encontrar soluciones. Y las claro. soluciones no solamente son por medio de el comportamiento, como estamos hablando, que parece bonito, sino necesitamos instrumentos tributarios, financieros, de, de ayuda, Eso es lo que te quería de, preguntar, de, Joe. ¿Cuál debería ser el rol del Estado ahora? No sé si algunas empresas, me imagino, que se han acogido a Reactiva Perú, que es un mecanismo ingenioso para dotar de liquidez en esta época transitoria, pero ¿cuál es tu visión sobre qué debería ser? Ya nos estás adelantando con este régimen tributario, en fin, pero ¿qué tipo de medidas debería adoptar el gobierno para sostener este sector tan importante? el, con simpleza, la- en condiciones conocidas anteriores, como ha sido cuando vino la mancha blanca del langostino en los años 80, o como se hizo hace unos años para reactivar el agro de una manera que se reorientara o se orientara con mayor énfasis hacia la exportación y salieron medidas de carácter laboral, tributario, para favorecer y como que realmente se ha hecho un favor al agro, en que el agro ha podido retornar ese favor al Estado peruano, a la sociedad peruana, con muchísimo empleo, con muchísimos tributos, con muchísimo posicionamiento de fortaleza peruana para abrir nuevos campos. Igualmente la minería. Entonces, no estamos pidiendo algo, no estamos imaginando algo que sea distinto a lo conocido. Simplemente el ejecutar lo bueno que ya se ha hecho antes en el Perú, ahora aplicado al turismo. Claro. Ya para ir terminando, Joe, quería preguntarte una parte importante, tus operaciones desde luego están en Cusco. ¿Qué opinión tienes del aeropuerto de Chinchero? La ubicación, desde luego. El, sí, hay distintos ángulos, hay distintos ángulos para dar respuesta, Jaime, ¿no? ¿Por dónde lo miramos? ¿Por la cuestión técnica? ¿Por la cuestión social? ¿Por la cuestión social del ángulo que el aeropuerto está dentro de la ciudad y que, como lo hemos visto en tantas ciudades, se mueve el aeropuerto a zonas que no impacten a los residentes en tanta forma? El, ¿Cómo lo miramos? ¿Como cuestión económica, como cuestión de arquitectura, de paisajismo, de Claro. vivencias, de Y cultura? el Hay impacto en esta tantos zona. ángulos, Jaime, para dar respuesta. Sí, Claro, claro, es claro. En así. realidad, Entonces, digamos, es el impacto en esta zona culturalmente tan rica y con restos arqueológicos. El tema de la tecnológico yo entiendo que se puede resolver, pero es más el impacto en esta zona tan maravillosa en términos culturales y de restos arqueológicos, del entorno, algo en lo que Incaterra siempre incide y da tanta importancia, ¿no? Por eso es que sí, sí, pero así como hablamos de avance tecnológico,
Hablemos también de avance cultural. El cultural en cuanto a manejo de circunstancias referidas a la base de la cultura anterior a la intervención humana que se pretenda, que, que también es discutible el hecho que toda intervención humana sea mala, no. Que Claro. el hecho que toda intervención humana tenga un impacto, sí. Ese impacto, ¿cómo se compara contra la carencia de impacto, contra tantas otras formas de medición? Entonces, ser fundamentalista no lo soy. Lo que sí entiendo es que hay una demanda social de parte del Cusco, que siendo su territorio, el, su fuerza, de la fuerza social cusqueña, tiene una gran medida de prevalecer, de ser lo importante, lo más importante. Ante ello viene la sapiencia de todos los que estemos de alguna manera involucrados o no involucrados, de poder dar opinión o acción para que mitigar y tornar en positivo la acción negativa humana, buscando que efectivamente que el propósito se cumpla de la manera apropiada, en positivo. El, uh, el, Asimismo con Machu Picchu. Machu Picchu tenemos corriendo problemas serios. El problema más serio es que hace 10 años el río se salió y 11 muertos en la población, Machu Picchu pueblo, antes Aguascalientes. El río ancestralmente estuvo encauzado, quedan vestigios del encauce inca, falta de mantenimiento, prevención, lo que se quiera, conservación. No hay ese canal que lo hubo, regresar al canal, descolmatazar el río, usar las piedras para hacer muros, cuidar que el flujo del tren efectivamente continúe sin sobresaltos. Sobresaltos es cuando hay mayor caudal en el río, tú saltas a decir no, Claro. continúa el tráfico del tren, ¿no? Y el teleférico, que sí es los decires sociales, que no, que lo sacrosanto, ¿no? Lo sacrosanto, medido en función de UNESCO, definitivamente, vamos a la comparación en cuántos otros sitios que son protegidos de alguna manera por UNESCO, hay un teleférico y son 84. Entonces, si lo hay en 84 sitios, saquemos, reconvirtamos ese daño ecológico actual que es la polución, el maltrato, la vibración, el peligro de tener un sistema en términos actuales arcaico para conducir perdiendo el tiempo y con bastante incomodidad que hoy día ya es grave, porque la convivencia de ahora, después de la pandemia, será que no te sientas tan cerca uno de otro y necesitas más buses o más vehículos para cuando se recupere el tráfico anterior. Entonces, mejor recuperarlo con un teleférico. Y tienes y también la población de Machu Picchu está en proceso de buscar cómo mejorar su apariencia, su convivencia social, su manejo de plásticos. No hay plásticos hoy día con el grupo AGE en Inglaterra. Pusimos ahí una planta de tratamiento de plásticos, se acabó el problema. Pusimos una planta de tratamiento ambos de lo que son los aceites orgánicos quemados en cocina. Hoy día ya no va ese aceite al río, se trata con una maquinita que produce biodiesel y glicerina orgánica. ¿Qué se hace con la basura orgánica? También inventamos con AGE Inglaterra un aparato
innovador para convertir la basura orgánica en pellets, en biocarbón, que sirve a su vez para hacer el componente principal en la fertilización de suelos en el parque. Esa fertilización del suelo nos lleva a que sí, los suelos están degradados. Casi el 30%, 29% del parque de Machu Picchu está degradado por acción humana o por natural, los incendios. Veamos cómo recuperamos lo más posible plantas Claro. nativas. Y en eso también estamos igualmente los dos grupos trabajando. Y hay muchas cosas más, Usar cómo la embellecer el tecnología pueblo. para beneficio de las zonas en las que la intervención humana tendría algún impacto, ¿no? Me imagino. Sí, usar la tecnología quiere decir humanos trabajando. Claro. Con criterios de remediar, sea lo que ha sucedido por hombres o por naturaleza, y mejorar y encontrar de qué manera crear empleo y hacer lo que es hoy día, y llamaste tú también, el desarrollo sostenible, de cómo el desarrollo puede hacerse para que se sostenga por sí mismo la economía circular. Y tenemos así varios retos que esperamos que puedan ser solucionados y que provean empleo y provean bienestar. Muy bien, Joe. Bueno, ha sido un gusto conversar contigo. Te Sí, agradezco. Muy interesante esta visión de un empresario que hace muchos años invierte en el Perú, en el sector que conoce y en el país que quiere, ¿no? solo en el Perú, Jaime. Muy- Sin ahorros en el extranjero, nada que ver. Acá, como buen peruano. Bueno, gusto en conversar contigo. Gracias. Gracias. Felicitaciones.